Hola queridos amigos, hoy veremos la segunda parte del diario de Henry Mettelmann. Mettelmann pasó por las juventudes hitlerianas en la década de 1930. En 1941, a la edad de 18 años, se unió a la Wehrmacht y fue destinado a Crimea con el 11º Ejército. Como conductor de tanque en la 22ª División Panzer, que casi fue destruida en 1942, fue capturado brevemente por soldados del Ejército Rojo y participó en la batalla de Stalingrado. Alcanzó el rango de cabo y hacia el final de la guerra fue destinado a Renania y capturado por los estadounidenses. Navegamos hacia Lemberg o Labov, como los rusos lo llaman ahora. En todas partes había negligencia y desorganización. La expresión Polnische Wirtschaft Polish describía, y aún describe en parte, las condiciones desordenadas y sucias en alemán. Ver Lemberg y Polonia en general hizo mucho para fortalecer nuestros prejuicios raciales. Desde Lemberg, la recién creada OST Barn se hizo cargo del Reichsbarn, y escuchamos historias aterradoras sobre partisanos comunistas que volaban la línea hacia el este casi todos los días. Nos apartaron a una vía muerta detrás de la estación, y estuvimos allí durante varios días, pero realmente no nos importaba, ya que los informes que venían del frente ruso no eran alentadores. Observamos transportes de soldados heridos que regresaban. Uno se detuvo junto a nosotros y hablamos con algunos de los camaradas. Lo que nos contaron sobre las condiciones de batalla heladas y los golpes que habían recibido del Ejército Rojo hizo que disminuyera nuestra arrogancia. Después de haber viajado durante aproximadamente 2 semanas, fue en Lemberg donde por primera vez nos permitieron bajar del tren y visitar el lugar. Agradable como era estirar las piernas en la nieve, encontramos todo muy deprimente. La verdadera pobreza era evidente en todas partes, y no se necesitaba conocimiento científico para darse cuenta de que la gente parecía asediada y estaba muriendo de hambre. La policía de campo alemana de las SS y la milicia polaca patrullaban las calles, obviamente trabajando en estrecha colaboración y persiguiendo a la gente donde se habían reunido en grupos. Niños con ojos hundidos, a menudo vestidos con harapos, venían a pedir pan. Al no tener raciones, por supuesto, no estábamos en posición de darles nada, y aunque nos habían dicho en pequeñas conferencias antes de salir de nuestro tren que eran niños enemigos y una raza peligrosa, a algunos de nosotros nos resultó difícil cerrar nuestros corazones. Algunos que aún creían en los principios de la enseñanza de Cristo deben haberse preguntado qué había sucedido. Gran parte de la población era judía, nos dijeron, y vivía junta en la parte más pobre de la ciudad, el gueto. Este no era un invento alemán, había sido establecido por las autoridades polacas hace mucho tiempo. Al caminar por la ciudad, descubrimos que los polacos odiaban a los judíos, quienes, incluidos los niños, tenían que llevar la estrella de David amarilla en su ropa exterior. Entendimos que tenían que comprar las estrellas a precios exorbitantes en tiendas especiales y que la pena por no llevarlas era muy severa. Muchos de nosotros habíamos visto a algún judío con la estrella amarilla en una ciudad alemana, pero esto era completamente diferente, inigualable en escala. Al verlos caminar en su miseria absoluta, ya no sabíamos si debíamos odiar a estas personas o sentir lástima por ellas. Fui con un par de amigos a una Saltenheim, un albergue y restaurante para soldados al otro lado de la carretera desde la estación. Nos sentamos en una pequeña mesa redonda junto a la ventana y tomamos café y pasteles, pero luego vinieron niños, algunos con estrellas amarillas, y se quedaron mirando nuestros pasteles, haciéndonos sentir incómodos. Los apartamos y cerramos las cortinas. Había muchos soldados en el lugar, y el aire estaba cargado de humo y ruido. La mayoría estaba en permiso de tránsito, ya sea que vinieran o regresaran del frente. Casi se podía juzgar por el grado de miseria en sus rostros en qué dirección se dirigían, y nos recordaron con fuerza que íbamos en la misma dirección que los que parecían miserables. Un par de soldados mayores de transporte se unieron a nosotros en nuestra mesa y entramos en conversación. Nos dijeron que al noroeste de Lemberg, en algún lugar cerca de la ciudad de Radom, vivía un viejo terrateniente polaco en una gran finca vigilada por las SS. Su nombre era Golaniewski, y afirmaban que no era otro que el zar ruso Nicolás II, quien supuestamente había sido asesinado por los bolcheviques en la ciudad siberiana de Ekaterimburgo
poco después de la revolución. Aunque era cierto que nunca se había presentado evidencia física para establecer la muerte del zar, no le creímos a ninguno de los soldados aquella historia. Nos reímos pensando que nos estaban tomando el pelo, pero luego se nos unieron otros y dijeron que era cierto. Uno afirmó que, sin eliminar al zar de la mente de los campesinos rusos, en su mayoría analfabetos de la época, la revolución rusa se habría desmoronado. Por supuesto, sabíamos que el Kaiser Guillermo X también había sido puesto en cuarentena en su finca cerca de la frontera holandesa, cerca de la ciudad de Daun, y hasta su muerte el verano anterior, había sido cuidadosamente custodiado por las SS. Lo extraño fue que, aproximadamente 3 años después, cuando nos expulsaron de Rusia a través de la región de Lemberg, escuchamos la misma historia sobre Panji Golanievski nuevamente. Un largo tren formado por vagones cubiertos se detuvo detrás de nosotros y se detuvo. Luego notamos que había personas en los vagones, la mayoría de los cuales tenían pequeñas aberturas de ventanas a unos 6 pies sobre el nivel del suelo. Desde allí, nos miraban con ojos fijos. Mirando más de cerca, pudimos ver que eran principalmente rostros de personas mayores, con mujeres más jóvenes entre ellos. También escuchamos las voces de niños. Una mujer frente a nuestra ventana dijo en voz baja: «¡Traigan pan!», y logró empujar su mano hacia afuera. Luego, 2 guardias de la SS caminaron por el tren, cada uno de ellos llevando un rifle y una pistola sobre sus pesados abrigos. Se veían hastiados e irritados, y cuando les preguntamos si debíamos darle pan a la mujer, uno dijo: «¡Al diablo no lo harás! Son judíos, judíos miserables, y ayer se llenaron el vientre hasta el borde». Así que no hicimos nada, simplemente inclinamos nuestras cabezas en una especie de disculpa a medias hacia la mujer, y dejamos las cosas así. Cuando el tren finalmente se alejó de nosotros, y vimos los escalofriantes ojos fijos en cada una de las aberturas que pasaban, muchos de nosotros nos sentimos incómodos, sino culpables, pero ninguno de nosotros dijo nada sobre ese encuentro. Todos habíamos oído hablar de los campos de concentración, pero la comprensión generalmente aceptada era que solo se mantenía a elementos antisociales y antialemanes como comunistas, homosexuales, judíos, ladrones, predicadores de la Biblia, gitanos y similares, y se les obligaba a trabajar decentemente por primera vez en sus vidas. Aunque no estábamos lejos de allí, estoy seguro de que ninguno de nosotros había oído el nombre de Auschwitz en ese momento. Después de Lemberg, llegamos a la Unión Soviética propiamente dicha, a Ucrania. La temperatura había bajado considerablemente, y cuando queríamos mirar por las ventanas, primero teníamos que hacer pequeños agujeros en el hielo. Todo lo que podíamos ver a través de ellos era una extensa y blanca llanura, una vista aterradora. Así que eso era lo que generalmente se entendía como Rusia, y solo pensar en tener que salir y luchar en eso hacía que nuestros corazones temblaran. La gente en los pueblos estaba envuelta como momias en gruesas prendas de invierno, con niños pequeños que casi desaparecían en ellas. Nos miraban bien cuando pasábamos, pero aparte de algún niño pequeño, no nos reconocían. Luego, ocurrió el desastre. Todos nuestros retretes se congelaron, y ninguna cantidad de agua caliente vertida pudo descongelarlos. A partir de entonces, no quedó nada para aquellos que no podían esperar a que el tren se detuviera, excepto subirse al estribo y agarrarse a las asas, como si les fuera la vida en ello, en el viento helado y de frente a los elementos. Para hacerlo efectivamente, uno tenía que bajarse los pantalones primero, mientras todavía estaba en el compartimento, y ponerse guantes. No fue una vista agradable para los otros pasajeros, especialmente la limpieza que no se podía hacer afuera. Pero para los aldeanos que nos observaban pasar, con traseros alemanes rojos y helados que les apuntaban, debe haber sido una vista hilarante, probablemente teñida de pensamientos de venganza. Les sirve bien, bastardos. Pasamos por un lugar donde había tenido lugar una batalla justo después de la Operación Barbarroja el verano anterior, en algún lugar cerca de la ciudad de Turnipol. Tanques tiroteados y quemados volcados o en pie y solitarios oxidándose en la nieve nos causaron una horrible sensación. La impresión general que tuvimos fue como si nos estuvieran diciendo: ¿a dónde van, jóvenes muchachos? ¿No ves lo que nos ha sucedido? La mayoría de los tanques eran soviéticos, pero algunos eran alemanes.
Obviamente, nuestro interés era enorme, cada uno de nosotros tratando de llegar a la ventana congelada. La vista era tan terrible que todo lo que se escuchaba era un susurro casi inaudible. ¡Jesucristo! Y cuando vi uno de los Panzers quemados, exactamente como el mío, el pensamiento de que podría haber conducido ese ataúd carbonizado fue demasiado para mí. Una oleada de miedo me atravesó hasta el fondo del estómago, haciéndome el próximo en tener que bajar los pantalones y ponerme los guantes para fertilizar el campo de batalla. Tenía solo 19 años y no quería morir. Debe haber sido a principios de diciembre de 1941 cuando nuestro tren llegó a la gran ciudad industrial de Dnipropetrovsk y cruzó el amplio río Danipa por un puente peligrosamente reparado a menos de un paso. Sin saber realmente dónde estaba la línea del frente, nos sorprendió un poco cuando viajamos al este del río hasta llegar a un pequeño patio de maniobras. Tan pronto como llegamos, supimos que algo había salido terriblemente mal en algún lugar. Había pánico por todas partes, soldados, oficiales, y todos corrían en pánico. Nuestro comandante de compañía tuvo que informar de inmediato al cuartel general. Cuando regresó, recibimos la orden de prepararnos. El ambiente en nuestro compartimento era espantoso. Nadie quería hablar. Este lugar se había convertido en nuestro hogar móvil, el último lugar al que queríamos irse. Todos parecían estorbarse mutuamente y se estaban desarrollando discusiones tontas sobre nada. Alguien afuera dijo que el Ejército Rojo había penetrado en algún lugar al este y venía hacia nosotros. No era un pensamiento agradable. La nieve tenía varios centímetros de profundidad, con una temperatura de al menos 10 grados centígrados bajo cero y un poco de viento. Cuando todos nuestros Panzers y vehículos se alinearon en columna con los motores encendidos fuera del patio, tuvimos que agruparnos alrededor de una pila de madera en la que estaba parado nuestro oficial al mando para darnos un discurso. «Camaradas», nos dijo. Nunca antes nos había hablado de esa manera, así que asumimos que la situación debía ser extremadamente grave. Adoptando una pose teatral, nos dijo como si no supiéramos que estábamos en territorio enemigo. Nunca habiendo revelado nada antes, ahora confiaba en que pronto entraríamos en acción, que estaba seguro de que demostraríamos ser valientes soldados que no habían olvidado lo que habíamos aprendido y estábamos dispuestos a luchar hasta la última gota de sangre por el Führer y la patria. Probablemente sin conocer la situación él mismo, no mencionó nada sobre la situación que íbamos a enfrentar. La mayoría de nosotros estábamos de pie allí, impacientes, y con los pies fríos en nuestras botas de cuero delgadas, y él debió haber notado nuestra creciente inquietud. Fue patético verlo buscar palabras adecuadas con las cuales poner fin a su sermón lastimoso. Cuando salimos de la ciudad en una columna blindada, pronto comenzó a nevar. Pronto, los copos habían cubierto mi periscopio de conductor y no podía ver nada. Tuve que sacar todo el casete del periscopio y mirar a través de una ranura abierta con una corriente de aire helado que soplaba copos de nieve en mis ojos, lo que hacía que nuestro compartimento se sintiera como una caja de hielo. Tuve que ponerme guantes para manejar las palancas y le pedí a mi compañero que me cubriera la frente y el cuello con algo cálido. Fue extremadamente incómodo. Con la llegada de la mañana, un pálido sol invernal se elevó frente a nosotros y tomamos posiciones a lo largo del borde de un bosque, desde donde teníamos una vista ininterrumpida del amplio campo abierto ante nosotros. Había suficiente leña seca en los árboles que nos permitió encender un buen fuego, pero uno de los tenientes vino corriendo y nos dijo que apagáramos el fuego porque el humo podría delatarnos al enemigo. Afortunadamente pudimos convencerlo de que no se veía ningún enemigo a millas a la redonda y que sin un fuego pronto tendríamos congelación. Gruñendo un poco, cedió y luego se sentó en su casco frente a nuestro fuego para calentar sus pies congelados. Estábamos resguardados por un lado por el bosque y levantamos bajas paredes de nieve por el otro. Con el fuego en medio, logramos mantenernos calientes. El lugar era bastante cómodo, aparte de alguna figura campesina desamparada que caminaba en la distancia. No vimos ninguna señal del enemigo, ni escuchamos un solo disparo durante todo el tiempo que ocupamos este primer campamento. Durante la primera noche, probablemente para animar nuestra moral, uno de los oficiales pasó con una botella de schnapps que no dejó salir de su mano. Eso fue todo lo que obtuvimos, un trago. Más tarde, en la noche,
notamos que nuestros oficiales, junto con el sargento mayor y varios otros favoritos, se sentaron alrededor de su propia fogata y se volvieron cada vez más alegres. Sabíamos muy bien que la ración de schnapps era de todos nosotros y que no se podía poner alegre con un solo trago. Un resentimiento sordo se gestó a nuestro alrededor mientras cantaban, lo que auguraba mal para el futuro. Después de unos 3 días, la absurda alarma fue cancelada. Para entonces nos habíamos acostumbrado al lugar, que el fuego continuo había vuelto bastante cómodo. Si hubiera una guerra de invierno, bromeamos, podríamos resistir hasta el final. Regresamos a la ciudad de la que habíamos venido y nos dirigimos directamente al patio de ferrocarril. Nuestro tren todavía estaba allí, aunque al principio sin el motor de calefacción. Cargamos nuestros vehículos y material, y pronto nos sentamos cómodamente en nuestros asientos de madera, sintiéndonos casi más protegidos allí que detrás de nuestras gruesas placas de blindaje de los Panzers. Después de una estadía bastante larga y no desagradable, retrocedimos hacia Dnipropetrovsk, pero no cruzamos el río y nos quedamos en el lado este para dirigirnos al sur hacia Zaporozhia. El Danipa era muy ancho y estaba prácticamente congelado, aunque parecía haber un ligero movimiento de bloques de hielo en el medio. Una niebla húmeda colgaba constantemente sobre el curso del río, ocultando el horizonte y sofocando todo en una densa penumbra que difícilmente podía hacer otra cosa que reflejar el estado de nuestras mentes. Pasamos por un número de vagones descarrilados que estaban tumbados en el fondo del terraplén, sobresaliendo a medio camino de la nieve. Su inmovilidad era abrumadora. Habían sido arrojados por nosotros durante el avance de la Operación Barbarroja o habían sido volados por partisanos con nuestros soldados adentro. Cuando un bromista nos recordó que solo hacía poco tiempo habíamos estado vagando cerca de la ciudad francesa de Cognac, bajo el cálido sol, le dijimos de manera brusca que se callara. Pasaron unos 2 días más hasta que llegamos a una zona muy plana y pantanosa, con mucho hielo barrido por el viento que se extendía en todas direcciones. Era desolado y al mismo tiempo curiosamente hermoso, con árboles bajos, todos inclinados en una dirección y cabañas de paja blanqueadas que mostraban casi todo el techo y ninguna pared. Nos agachamos cerca de la madre tierra para protegernos del viento. Los juncos y pequeñas islas estaban por todas partes, y multitudes de aves acuáticas se alzaban en el aire frío, alarmadas por nuestro tren. Habíamos llegado a la región del Mar de Azov, una región acuática al este del istmo de Perikop, que conecta la península de Crimea con la tierra continental de Ucrania. Después de la revolución a principios de la década de 1920, cuando las tropas blancas rusas todavía ocupaban Crimea, se habían construido fuertes líneas de fortificación en todo el estrecho istmo para mantener fuera a los rojos. Sin embargo, ignoraron por completo la región del Mar de Azov como algo imposible para las masas de tropas. Pero luego, un fuerte viento del oeste había soplado y había llevado las aguas del Mar de Azov poco profundo hacia el Mar de Azov abierto. El ejército rojo, que estaba al norte, reconoció la oportunidad y valientemente aprovechó este regalo de Dios. Sus masivas tropas, junto con caballos y armas ligeras, cruzaron los pantanos imposibles del Mar de Azov, medio caminando y medio nadando a través de ellos, probablemente de la misma manera que los judíos bíblicos habían cruzado el Mar Rojo hace 2000 años. Muchos se ahogaron, pero la mayoría cruzó a las orillas del sur, y los blancos, atrapados por la retaguardia y probablemente sin saber por qué seguir luchando, fueron eliminados. Toda Crimea fue ganada para la revolución. Llegamos a la estación de tren en Yankoy, que llamábamos Shanghái durante nuestra estadía allí. Fuimos fuertemente hostigados en una serie de audaces ataques por parte de la Fuerza Aérea Roja, así que pensamos que la línea del frente no podía estar muy lejos. Después de subir a la línea única hacia el sur, hacia Simferopol, la capital de Crimea, comenzamos la que sabíamos que sería la última parte de nuestro largo viaje, y después de menos de un día, llegamos a nuestro destino final. Vimos a lo largo de los muelles de carga que nuestro viaje en tren de aproximadamente 4 semanas había terminado. Al igual que en Francia, aquí también había personal local presente, algunos de ellos incluso con atractivos uniformes azul oscuro. Se mantenían muy distantes, actuando solo en su capacidad profesional, y nuevamente hicimos la mayor parte del trabajo nosotros mismos. La gran diferencia
nos recordamos en tono de broma, era que mientras en Francia sospechábamos que algunos de ellos eran comunistas, aquí podíamos estar seguros de que todos lo eran. Cuando la primera luz insinuaba un amanecer tentativo, nos alineamos afuera, en la carretera, listos para movernos. Esta vez, el oficial al mando no se molestó en aburrirnos con uno de sus discursos emocionantes. Nuestro viaje nos llevó hacia el este por un camino accidentado, y al acercarnos, escuchamos a lo lejos el estruendo pesado del frente. Había mucho tráfico en la carretera. Junto a nosotros iban los camiones pesadamente cargados con remolques que también regresaban vacíos por el mismo camino. Conducir el transporte pesado debía ser muy difícil, y vimos muchos accidentes que acababan de ser empujados fuera del camino. Después de unas 20 millas, abandonamos la carretera principal, giramos bruscamente a la derecha y entramos en un solitario pueblo que parecía escondido detrás de montículos de tierra y maleza. Solo había una larga calle sin pavimentar, con una fila de primitivas cabañas de barro a ambos lados. El nombre del pueblo era Rosenthal, un nombre alemán que significa Valle de las Rosas, y me pregunté cómo había llegado a tener ese nombre. Sabía que Catalina la Grande había invitado a colonos alemanes de Suabia a establecerse aquí un par de siglos atrás, así que durante los próximos días intenté averiguarlo, pero aparte de un par de ancianos y una mujer que podía entender un poco, no pude encontrar ninguna conexión alemana. Nuestras órdenes eran ocupar una cabaña por tripulación y expulsar a los campesinos. Cuando entramos en la nuestra, una mujer y sus 3 hijos pequeños estaban sentados alrededor de la mesa junto a la ventana. Obviamente habían terminado de comer. Ella estaba claramente asustada de nosotros, y pude ver que sus manos temblaban, mientras que los niños se quedaron en sus asientos y nos miraron con grandes ojos que no entendían. Nuestro sargento fue directo al grano, señaló hacia la puerta. Cuando la madre comenzó a protestar y sus hijos a llorar, repitió la orden y abrió la puerta, haciendo un gesto hacia afuera de una manera que no podía ser malinterpretada en ningún lugar. Les dio 5 minutos de gracia para recoger sus pertenencias y les mostró el número de minutos en sus dedos. Eso, para la mujer y sus hijos, era la fría realidad de la guerra. Su esposo probablemente había sido llamado al ejército para defender su país, y ahora ni siquiera podía proteger a su esposa e hijos de ser expulsados de su cabaña. Sus posesiones eran escasas, las cosas se metieron en bolsas o se enrollaron en paquetes, y no les llevó mucho más de 5 minutos. Luego, se puso su grueso abrigo de campesina y sus botas de fieltro, vistió a sus hijos, y todos salieron con los más pequeños llevando los paquetes más pequeños. Afuera hacía un frío intenso, y cuando los observé a través de las pequeñas ventanas parados junto a sus paquetes en la nieve, mirando indefensos en todas direcciones sin saber qué hacer, me sentí extraño. En toda mi vida nunca había estado en una situación como esa antes. Cuando los miré de nuevo un poco más tarde, habían desaparecido. No quería pensar más en eso. Miramos a nuestro alrededor y nos organizamos rápidamente. La cabaña tenía solo una habitación grande con paredes bajas como divisiones. Todo era primitivo. El gran horno de barro en el centro aún irradiaba un calor reconfortante. El suelo era una mezcla de piedras y tierra pisoteada, y no había techo, solo el interior del techo estaba hecho de paja. Las paredes eran gruesas, hechas de piedras del campo unidas con barro. La puerta era pesada y constaba de 2 partes, que daban a un porche rugoso. Las ventanas eran muy pequeñas, apenas más grandes que un pie cuadrado, para no dejar entrar el frío. Cuando buscamos el baño, no encontramos ninguno, solo un agujero afuera detrás de un seto como protección contra el viento, con 2 tablas para pararse. Y aquí estábamos, con todas nuestras armas modernas. Habíamos recorrido 1000 millas para luchar contra estas personas pobres y robarles sus posesiones. Acomodamos nuestras mantas sobre la paja a lo largo de la pared, mientras nuestro sargento intentaba lo mejor que podía en una cama destartalada en la esquina. Los muebles eran rudimentarios, como si los ocupantes los hubieran hecho ellos mismos con madera áspera. Para el agua, teníamos que ir unas casas más allá, donde había un pozo comunal. Nuestra caja de alimentos fue rápidamente arrastrada adentro, y pronto el olor a fritura se elevó en nuestras narices, y la tetera estaba hirviendo. Una vez que teníamos algo caliente en el estómago, la vida parecía mucho mejor.
Hablamos de todo tipo de cosas, de casa y de nuestros seres queridos, pero nadie mencionó a la madre con sus hijos pequeños, que había estado sentada aquí alrededor de la misma mesa hace poco tiempo. Cuando finalmente me acosté junto a mis camaradas, descubrí que había una atmósfera cálida en este lugar primitivo. Estaba acostumbrado a que los campesinos de alguna manera supieran cómo lidiar con los elementos de la naturaleza, y que nosotros apenas estábamos comenzando a aprender de ellos. Nuestro guardia entró y puso césped en el fuego que había tomado de un montón afuera. Solo una vela parpadeaba en la mesa y a mi alrededor reinaba la paz. Escuchaba el crepitar del fuego, la respiración de mis camaradas y un suave viento que parecía atrapar algo en el porche. Todo tipo de pensamientos se agolparon en mi mente. Me di cuenta de alguna manera de que se había dado un paso enorme. No se sabía qué depararía el futuro, ni siquiera lo que traería la próxima mañana, pero éramos jóvenes, vivíamos día a día y estábamos seguros de que nuestra causa era justa. ¿O acaso no lo era? El alma humana es como el agua, del cielo desciende, al cielo asciende y luego vuelve a la tierra, cambiando siempre. Goethe, de Gaisang de Geista. Parecía haber una confusión general sobre a qué división nos uniríamos en el ejército de Crimea de von Manstein, y cuando se decidió que sería la 22ª Panzer, que aún estaba en Francia, nos alojaron lejos de las líneas de batalla, al norte de la ciudad balneario del Mar Negro de Feodosia. Los soviéticos estaban atrincherados en Sebastopol, y según creíamos, no podían llevar a cabo ninguna otra operación en otro lugar de Crimea. Para Navidad, organizamos un árbol en nuestra cabaña con velas reales y decoraciones que hicimos con papel de plata. La mayoría de nosotros recibimos cartas de casa y algunos recibieron paquetes con golosinas que compartimos. Lo único que no pudimos hacer fue dar regalos entre nosotros. En Nochebuena, nos reunimos frente a la cabaña del oficial al mando, donde nos dio otro de sus sermones. Nos recordó el significado de Jesús y la Navidad, que nuestra tarea en Rusia era sagrada y que teníamos a Dios de nuestro lado. Era extraño escucharlo hablar en tono tranquilo y casi paternal, ya que normalmente nos gritaba y nos regañaba. Después de eso, cantamos una canción emocional, y él lo terminó todo con una oración sobre Dios y el Führer. Estábamos contentos cuando todo terminó y pudimos regresar a nuestras cálidas cabañas y celebrar la Navidad como quisimos. Afuera hacía un frío intenso, y no estábamos tan tristes de tener que esperar la llegada de nuestra nueva división desde Francia. Creo que fue poco después de Navidad cuando, de repente, el guardia nocturno sonó la alarma. Al principio pensamos que era una broma debido a algún malentendido con el alcohol, pero cuando tuvimos que formar afuera y sentimos la nerviosidad de nuestros oficiales, nos dimos cuenta de que algo grave había sucedido. Luego escuchamos disparos desde la costa, al principio de rifles y luego de ametralladoras y cañones más pesados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué nadie nos lo había dicho? Hasta donde sabíamos, el Ejército Rojo no estaba en ningún lugar a menos de 100 millas, y con un sentimiento decreciente de incertidumbre, mientras esperábamos inútilmente en el frío, nos volvía inquietos y luego enojados. Pero justo cuando parecía que íbamos a mover hacia el sur, hacia la ciudad, hubo conmoción en la carretera de la que salieron grupos desorganizados de nuestros propios soldados. Estaban sin aliento y en un estado terrible de excitación, y al principio lo que intentaron decirnos no tenía mucho sentido, pero con pedazos del rompecabezas empezando a encajar, quedó claro que los rusos habían desembarcado desde el mar. Habían llegado silenciosamente en botes que debieron de haber remado mientras los guardias, se asumió generalmente, probablemente habían bebido demasiado. Muchos de los rusos llevaban uniformes alemanes y solo después de haber apuñalado silenciosamente a la mayoría de los guardias, usaron sus armas de fuego. El pánico y el caos eran indescriptibles. Cada vez que nuestros soldados salían de sus alojamientos, eran recibidos a balazos y la carnicería había sido terrible. Antes de que los 2 obuses pesados en la entrada del puerto pudieran ser puestos en acción, habían sido volados por los cañones pesados de los barcos. Solo entonces se dio cuenta de que un crucero soviético y 1 o 2 destructores habían logrado acercarse sigilosamente a la costa en la oscuridad de la noche. Escuchamos atentamente y ahora podíamos oír el rugido de los motores de lanchas, lo que sugería que los comandos enemigos tenían el control total de todos los puntos estratégicos en la ciudad.
Escuchamos gritos fuertes en el teléfono desde la cabaña del oficial al mando, y más tarde supimos que voces rusas habían estado en la línea y habían gritado algo grosero a nuestro oficial al mando en alemán quebrado. En menos de una hora nos ordenaron cargar, encender los motores y seguir al Panzer del oficial al mando, aunque habíamos esperado mover hacia el sur, hacia la costa, para resolver las cosas allí. Nos sorprendió más cuando comenzamos a avanzar hacia el norte, alejándonos del tiroteo que continuaba, hacia las bajas colinas de las montañas del este del Hailer. Mientras exteriormente todos nos quejábamos de esta retirada cobarde, recuerdo que internamente estaba bastante contento de no tener que entrar en una batalla para la que todavía no estaba preparado. Cuando la mañana se levantó sobre el mar, ya estábamos en camino lejos de todo, y cuando llegamos a la cima y descendimos hacia las laderas del norte, había una fina capa de nieve en el suelo y la temperatura había caído drásticamente. Conducimos a través de la ciudad de Stary Krym a paso de marcha, como si la intención del jefe fuera advertir a la población para que no tuviera ideas raras a raíz del desembarco en Teodosia, que estaba a unas 20 millas más adelante. Entramos en un extenso pueblo donde nos detuvimos. No habíamos recibido ninguna información de nuestros oficiales en absoluto, y cuando uno de nosotros preguntó a uno de los tenientes, se le dijo con desprecio que no deberíamos tratar de razonar sobre eventos que estaban más allá de nuestra comprensión, que deberíamos dejar el pensamiento a los caballos, que tenían cabezas más grandes. La respuesta nos enfureció. Estábamos lo suficientemente en forma para luchar y morir y servir como carne de cañón. Pero no para saber de qué se trataba todo esto, se nos dijo que nos alojáramos por nuestra cuenta en el pueblo. El lugar parecía agradable. Estaba enclavado en una depresión natural junto a un arroyo en medio de colinas que estaban cubiertas de bosques en la parte superior. Los muchos caminos eran demasiado estrechos para que pasaran nuestros panzers y vehículos grandes, que tuvieron que quedar afuera del pueblo en un terreno plano. El oficial al mando, con su asistente, ocupó la cabaña más bonita en el centro, donde estaba protegido por nuestra presencia, y noté lo satisfecho que lucía después de haber logrado dirigir la cocina de campaña justo al lado de su alojamiento. A cada tripulación se le asignó una cabaña, y si los habitantes eran demasiado molestos, se nos dejaba la tarea de echarlos. Nuestra propia cabaña estaba construida en una ligera pendiente, desde donde podíamos ver gran parte del pueblo y al otro lado de un valle. Subimos una docena de escalones en ruinas antes de entrar en un porche de madera destartalado que estaba desordenadamente llena de azadas, palas, rastrillos, cestas y otros utensilios. Abrí una trampilla cubierta a un lado, desde la cual una escalera tambaleante conducía a un agujero en la tierra donde había una colección de alimentos y productos del jardín, algunos de ellos en sacos y algunos frascos. Desde el porche pasamos por una puerta pesada y chirriante y entramos en la cabaña propiamente dicha, que era una sola habitación. En la esquina opuesta a la puerta había un ícono, pedazos de cortina y tela estaban delante de las dos ventanas y pedazos de periódico se habían colocado en todos los recovecos posibles contra las corrientes de aire. El único mobiliario era una cama, una mesa, un sofá, un banco y algunas sillas, y un aparador claramente casero con tazas y platos estaba colocado junto a una pared. Una gran estufa de barro hacía que la cabaña fuera cálida y acogedora, y decidimos quedarnos en el sofá. Estaba una mujer de aspecto antiguo y casi sin dientes, aunque más tarde descubrimos que tenía solo 60 años, y su hijo de unos 25. Desde el momento en que entramos por la puerta, la mujer no dejó de regañar, y si no fuera porque su hijo estaba discapacitado, probablemente los habríamos echado. Las piernas del hijo colgaban como si no tuviera huesos, pero con movimientos rápidos las ataba debajo de su cuerpo con un trozo de tela y podía caminar usando sus brazos y manos, balanceando su cuerpo entre ellos. Incluso con su grave discapacidad, era extremadamente ágil y se movía a casi la velocidad de un caminante. Podía levantarse en sillas e incluso subir escaleras con la elegancia de un mono. A diferencia de su madre, que nos miraba atentamente, él sabía exactamente lo que estaba en juego, y pudimos ver que fue un gran alivio para él cuando, sin decirlo, decidimos dejarlos quedarse. Por supuesto, no había ninguna pregunta de pagarles alquiler, y después de decirles bruscamente que se movieran hacia la parte de atrás de la casa, lejos de las ventanas y la puerta, y que se callaran, nos acomodamos lo mejor que pudimos.
Después de estar allí una semana o así, regresé de mi turno de guardia a las 2 de la madrugada, deseando meterme entre mis mantas en el suelo junto a la estufa caliente. Entrando por la puerta lateral, estaba seguro de haber escuchado un ruido proveniente justo enfrente de mí, en el jardín crecido. No hubo respuesta a mi desafío, ningún movimiento, nada. Estaba tenso y no un poco asustado, y no tenía un rifle conmigo, ya que se lo había dado a mi compañero que me relevó. Saqué mi bayoneta de su funda y sostuve su hoja ancha y puntiaguda hacia la maleza. Arrojé una piedra al punto que sospechaba que golpeó algo, ya que no cayó al suelo congelado. Si hubiera sido un animal, razoné, ya habría huido. Luego vi un movimiento definido seguido de una forma. Sostuve el mango mucho más firme, listo para apuñalar. Si hubiera tenido mi rifle o una pistola, le habría disparado. Luego vino una voz tenue en ruso, de entre la hierba larga ya muerta. «Henry», así es como los rusos me llamaban. «Está bien, no dispares, soy Igor». A medida que el pesado peso del miedo caía de mí, otra emoción, una de pura furia, tomó su lugar. Era nuestro Igor, que de su inconfundible manera salió de la maleza hacia mí, y allí se sentó, como un miserable sapo en la fría tierra frente a mí, mirándome, pidiendo por su comportamiento completo piedad y comprensión. «Eres un tonto miserable y estúpido. ¿Qué demonios estás haciendo aquí gateando a estas horas de la noche? ¿No te das cuenta de que podría haberte disparado de inmediato? Sabes muy bien que hay un toque de queda para ti, bastardos rusos, durante la oscuridad». Hablé en tono muy tranquilo para no atraer la atención de mis camaradas, a quienes sabía muy dispuestos a apretar el gatillo. Todo lo que Igor logró balbucear fue «Lo siento», y «Henry», y «Lo siento de nuevo». Sospeché que había estado jugando a las cartas en casa de los vecinos, y le mostré mi puño frente a su cara para indicar lo que me gustaría darle, pero luego volvió la cabeza un poco avergonzado hacia el pabellón del vecino, como si explicara, y cuando seguí la dirección de su mirada, vi la razón de todo claramente ante mí. Allí, en el porche, estaba la apuesta chica del vecino, Dosia. Tenía un chal oscuro envuelto alrededor de ella con algo blanco debajo. Su larga melena rubia, que durante el día siempre llevaba cuidadosamente recogida, colgaba en mechones desordenados, como si alguien la hubiera tirado. Siendo más joven que Igor, y quizás de la misma edad que Dosia, supe instintivamente lo que había sucedido. Había estado con Dosia y por eso casi lo había matado. Estaba a poca distancia y ella nos miraba atentamente. Probablemente me había visto venir, y cuando me vio mirándola y se dio cuenta de que Igor estaba bien, agitó rápidamente la mano y se retiró sigilosamente a su casa. Debo haber tenido una expresión muy estúpida en mi rostro, porque todavía no podía creer lo que había visto. Igor sin piernas y la hermosa Dosia en perfecto estado de salud y forma. Y cuando me miró, y esta vez con una sonrisa traviesa en su rostro, lo amenacé. «Maldito seas, te metes en problemas y, si te vuelvo a atrapar, siempre me respetaré por ser otro ser humano». Pero, ¿había también un toque de celos? La hermosa Dosia y el Igor. Había tanto anhelo en mí. Yo también necesitaba amor, pero no había una Dosia que me abrazara. Todos estaban dormidos cuando entramos, excepto su madre, quien quería regañarlo por llegar tan tarde. Me acerqué a ella y le amenacé con golpear su rostro si decía otra palabra. Por primera vez después de que me hubiera susurrado «Buenas noches», le deseé a Igor «Buenas noches». A la mañana siguiente, salí temprano para sacar agua del pozo que compartían ambas cabañas. Tan pronto como comencé a girar la manivela, Dosia se unió a mí. Aunque tenía un rubor en la cara, me miró directamente a los ojos y con una expresión humana y muy sincera simplemente dijo: «Gracias, Henry. Bueno, sabes que podría haberlo matado, Dosia, y también a ti. Son ambos unos tontos». «Sí, por eso te doy las gracias. ¿Su madre lo regañó?» «Sí. ¿Por qué preguntas? Siempre está haciéndolo. Está celosa. No quiere perderlo. ¿Realmente lo amas, de verdad, Dosia?» «Sí. Es un hombre amable y cariñoso. Un ser humano de carne y hueso como tú y yo». Y me miró de una manera muy firme, lista, supuse,
para desafiar mis antiguos prejuicios. Y en ese momento fui yo quien bajó la mirada avergonzado, no ella. Y cuando se alejó de mí con su cubo, pensé, sí, ¿por qué no debería tener derecho a amar? ¿Ni el derecho a elegir? A partir de entonces, Igor y yo nos hicimos amigos. A menudo por las tardes jugábamos al ajedrez juntos. En su mayoría, él ganaba y no me importaba realmente. Le pedí que me enseñara y corrigiera mi ruso defectuoso, lo cual hizo. Cuando estábamos juntos, a veces mencionaba el nombre de Dosia, pero yo me negaba a morder el anzuelo. Durante la semana los soldados estábamos ocupados. Lo que más odiábamos era el adiestramiento en la plaza del pueblo, donde nos gritaban y nos trataban con dureza y nos ordenaban arrastrarnos sobre nuestros vientres. Cuando luego enfrentábamos a nuestras caseras rusas y les imponíamos arrogantemente nuestras reglas, a veces nos dejaban saber con un destello en sus ojos que nos habían visto arrastrándonos por los caminos del pueblo. Me gustaba el servicio de mantenimiento, porque entonces podía esconderme en el rincón más profundo de mi tanque, dejar el motor en marcha para calentarme y leer en silencio. Los domingos solían ser más relajados. Nos despertaban una hora más tarde y nos ocupábamos de nuestras necesidades personales, como lavarnos y remendar. Por las mañanas teníamos cantos ligeros, así como competencias de ajedrez y cartas. Por las tardes, de vez en cuando hacíamos maniobras y corríamos como liebres salvajes en el apacible campo, lo que podría haber complacido a nuestros oficiales, pero rara vez tenía sentido para nosotros. En una de esas ocasiones detuve mi Panzer en medio de un charco de agua, ya que mi sargento al mando en la torreta necesitaba tiempo para organizar nuestro próximo movimiento. Cuando el comandante más tarde dio el informe a la compañía alineada y mencionó que todo había salido bien, excepto que un Panzer se había quedado atascado en el barro, ordenó al conductor que avanzara. Naturalmente me quedé en línea porque no tenía idea de que se refería a mí. Luego, él golpeó el pie enojado y me ordenó por mi nombre que avanzara, cuando lo hice de una manera bastante poco militar, moviendo la cabeza todo el tiempo. Me regañó por no haber avanzado en primer lugar. Mi sargento no hizo el menor intento de intervenir en mi favor, y mi enojo y frustración se volvieron tan intensos que comencé a contradecir al comandante cuando comenzó a gritarme. Debo haber perdido la cabeza, y simplemente lo interrumpí. El resultado fue predecible: 3 días en el calabozo por discutir con un oficial. Rara vez en mi vida me había sentido tan perdido y abandonado. Luego, el comandante se retiró hacia nuestro sargento mayor, cuyo nombre era Lang, y tuvo una conversación con él riendo. Este último, con una gran sonrisa en el rostro, se retiró a la cabaña y salió con un periódico que dobló en un sombrero triangular. Tuve que quitarme el casco de acero para reemplazarlo con el sombrero de papel. Luego me dio un palo largo que tuve que poner entre mis piernas y cabalgar arriba y abajo frente a la compañía gritando: «Soy un pequeño Panzer con un billete de regreso y me quedé atascado en el barro». Podría haber llorado por la degradación absoluta. Afortunadamente todos mis compañeros, después de la risa inicial aquí y allá, se dieron cuenta de la injusticia e insulto de todo esto y se quedaron como palos, sin mover un músculo ni un párpado. Solo el sargento mayor y los oficiales dieron un saludo, que resultó bastante deslucido. Fui marchado a un establo cercano, donde me encerraron sentado en la paja. Mi frustración y furia eran tan intensas que grité en voz baja entre los dientes y golpeé mis puños en el suelo. ¡Malditos bastardos horribles! Enfriándome un poco, pensé en mi padre y en lo que había tratado de decirme. Había predicho que o bien adquiriría una comprensión filosófica de todo el sistema podrido, o el ejército me convertiría en un robot patético. Y aquí estaba, en un establo sintiéndome como una rata estrangulada. Y poco a poco empecé a entender lo que mi padre había querido decir. Después de todo, qué individualismo, cuánta libertad personal me quedaba. Y después de haber pensado en nada más durante esos 3 días en el establo, me di cuenta de que cuando me soltaran y tuviera que informar al comandante, había perdido todo poder mental sobre mí. Mirando fríamente a los ojos del comandante, pensé en mi padre y en lo orgulloso que estaría de mí si supiera lo que estaba pasando por mi mente en ese momento. Siempre me gustaba la paz y la cálida atmósfera de camaradería de las tardes, cuando nos sentábamos alrededor de la mesa
y jugábamos a las cartas o al ajedrez con velas como nuestra única fuente de luz. Teníamos 2 armónicas en nuestra tripulación, y después de acostarnos en nuestras mantas, tocábamos y cantábamos en voz baja. Incluso nuestros rusos parecían gustarles las melodías, ya que, aunque solían discutir ruidosamente sobre algo, se volvían muy silenciosos una vez que comenzábamos con nuestra música. Una tarde, tuve que caminar hasta el otro extremo del pueblo para recoger un par de latas de gasolina para mi Panzer. Un anciano guardia estaba de pie en un puente corto, vigilando las colinas de arriba y la densa vegetación en el valle del río debajo. Los soldados de otras unidades rara vez venían a nuestro pueblo, y cuando lo hacían, siempre llegaban en vehículo, nunca a pie. Por lo tanto, me sorprendió ver a 2 soldados, uno en uniforme negro de la Pantera y otro en gris de campaña, caminando lentamente hacia mí. Parecía que habían aparecido de la nada. Cuando los pasé al otro lado de la carretera dije hola. Su respuesta fue una risa infantil entre ellos, y simplemente asintieron hacia mí. Dejé ambas latas vacías, hice un comentario sobre el clima y señalé algunas nubes en el cielo. Su reacción fue tan extrañamente idiota que imitaron mi gesto y también señalaron al cielo, sin decir una palabra. Simplemente lo dejé. Dejé mis latas y me alejé. Mirando hacia atrás, pude ver que estaban hablando de mí. Mencioné a los 2 al equipo del camión de combustible, pero nadie los había visto. Cuando volví, habían desaparecido por completo de la vista, y me pregunté cómo habían podido desaparecer tan rápidamente. De repente, las balas comenzaron a silbar cerca de mi cabeza. No había señales de nadie en ninguna parte, y dejé caer mis pesadas latas y salté por la colina para esconderme detrás de algunos arbustos. Estaba tumbado en la tierra húmeda y pantanosa, asustado de muerte y sin atreverme a moverme, hasta que 2 de mis compañeros, también llevando latas, vinieron caminando y se preguntaron qué estaba haciendo en los arbustos de abajo. Les conté lo que había pasado y buscamos, pero no encontramos nada. De vuelta en el pueblo informé del incidente. Uno de los tenientes sugirió que había visto fantasmas. Me sentí molesto. Me retiré en mi caparazón y no dije nada más. La siguiente noche hubo una explosión. Todos corrimos fuera de nuestras cabañas para encontrar un camión en llamas. Luego se oyeron disparos y nadie podía determinar de dónde venían. De repente, hubo 2 explosiones más. Uno de nuestros tanques, que estaba separado de los demás, se incendió como una antorcha, y luego un pequeño almacén de municiones explotó, comenzando un gran espectáculo de fuegos artificiales. Todos nosotros estábamos corriendo sin sentido en un escenario bien iluminado, cuando se disparó un solo tiro desde la oscuridad circundante. Hubo un grito, pero el joven afortunadamente no resultó gravemente herido, y de la oscuridad surgió un insulto en alemán perfecto. «Schweiner, ustedes malditos alemanes». Eran alrededor de las 2 o 3 de la madrugada cuando todo se calmó y se evaluaron los daños. El oficial al mando quería verme en su cabaña. Estaba muy interesado en los 2 soldados que había visto. ¿Cómo estaban vestidos? Si llevaban armas, cuántos años tenían y si uno parecía alemán. Ajá, pensé. Parecía alemán. Pero ¿cómo se ve un alemán? Sabía lo que el oficial estaba buscando, ya que era bien sabido que el líder de los partisanos de Crimea era un comunista alemán llamado Voss, por el que se ofrecía una gran recompensa, vivo o muerto. Y me di cuenta de que yo podría haber sido uno de los pocos de nuestro lado que lo había visto. Viendo al oficial sentado allí, detrás de su lámpara de aceite y rascándose la cabeza, no pude evitar esbozar una sonrisa pícara. «Te lo mereces», pensé. «No quisiste escucharme antes y pensaste que había visto fantasmas». Me pregunté si en su informe al cuartel general mencionaría mi encuentro con los 2 extraños soldados. Nuestra provisión de alimentos no era de lo mejor, ya que la ruta terrestre desde Alemania hasta Crimea era muy larga y vulnerable, y la ruta marítima desde Rumania aún no estaba abierta debido a que los soviéticos aún controlaban Sebastopol. A menudo pasábamos hambre. Normalmente solo teníamos una comida caliente al día, y la calidad nutricional rara vez superaba una fina sopa de col con algún trozo de patata. Cada 2 días, cada uno de nosotros recibía medio pan, algo de grasa, un poco de queso
y algo de miel dura. Todos los días al mediodía, 2 de nosotros teníamos que recoger un gran contenedor con la comida de nuestra sección de la cocina de campaña. Una vez, cuando me tocó a mí y a mi compañero, el cocinero lo llenó con una sopita de arroz acuosa mientras lo llevábamos de vuelta. Tuvimos que caminar sobre un terreno un poco accidentado y pasar por debajo del puente de la carretera donde nadie podía vernos. Descubrimos que la tapa del envase no estaba cerrada adecuadamente y algo de la sopa se derramaba y corría por fuera. La colocamos debajo del puente y levantamos la tapa para intentar cerrarla correctamente, pero no pudimos, y lo que es más, sabíamos de antemano que no podríamos hacerlo. Fue una lástima. Acordamos que no debería desperdiciarse una sopa tan valiosa de esta manera, y todo el tiempo que estuvimos lidiando con la tapa, el olor que salía del envase era simplemente delicioso. Luego nos miramos mutuamente. Bueno, ¿qué crees que es? Es un desperdicio seguro. El cocinero Arthur ha sido un tonto al llenar el envase hasta el borde de esta manera. Debemos hacer algo al respecto. ¿Pero qué? Y nuestros compañeros nos están esperando. Como sucedió, ambos teníamos una cuchara en nuestros bolsillos y bajamos el nivel de la sopa hasta la línea de seguridad, aproximadamente 1 pulgada por debajo del borde, para que la sopa ya no se derramara. Cuando llegamos donde nuestros compañeros nos estaban esperando, pudimos ver que tenían hambre por la forma expectante en que miraban el envase. Solo uno de ellos mencionó que habíamos tardado mucho, y dijimos que el tonto de Arthur había estado jugando con la tapa y que había mucha agua debajo del puente. Después de eso, tomamos nuestro lugar al final de la fila, y el sargento sirvió una porción igual en nuestras latas de comida. Bajo el liderazgo de Voss, los partisanos nos molestaban considerablemente. Cada vez que alguien escuchaba un ruido extraño, gritaba «¡Voss, Voss!», lo cual, aunque se hacía como una broma, era una indicación de que los partisanos nos ponían nerviosos. Por la noche, solo las ciudades y pueblos que habíamos ocupado realmente eran nuestras, y todo lo demás pertenecía a los partisanos. El transporte operaba en convoyes solo con protección de ametralladoras, y a veces tanques quemados en la cuneta eran recordatorios sombríos de los éxitos de los partisanos. Como un compañero comentó en tono de broma cuando pasamos por un desastre como ese: «Bueno, el problema es que no puedes mantener a esos malditos alemanes abajo». Una oscura mañana de primavera, nuestra compañía se había alineado en el pueblo listos para ir a cazar partisanos. Dejamos atrás nuestros tanques y solo llevamos vehículos ligeros con orugas y un par de camiones. Mi reputación como conductor seguía siendo baja con el oficial al mando después de haberme quedado atascado en el barro. Anunció que estaría sentado a mi lado para vigilar nuestro viaje al punto de operación. Se decía que el camino que tomaríamos hacia Starry Cream había sido construido por los griegos hace más de 2000 años. Se serpenteaba en curvas interminables a través de las estribaciones de las montañas Jailer, cruzando varios ríos estrechos por puentes y a veces por vados. Era una mañana excepcionalmente hermosa, y al conducir hacia el este, el sol aún oculto bajo las colinas frente a nosotros iluminaba el cielo en un impresionante tono suave. Había llovido el día anterior, y el aire estaba claro y tranquilo, y los pájaros cantaban. Señalé al oficial al mando una Venus azulada que brillaba intensamente en el cielo bajo. El oficial al mando me miró con curiosidad desde el lado y preguntó: «¿Cómo sabes eso?». Probablemente no era consciente de que me estaba insultando. Simplemente aclaró la garganta y dijo más nada. Cuando le dije que mi padre me había hablado del universo y otras estrellas y distancias, ya que era uno de los campos que siempre me había interesado, le hablé de Copérnico, Newton, Galileo, y así sucesivamente. Luego me di cuenta de que yo era quien hablaba y él quien escuchaba, y él no observaba mi conducción en absoluto, sino que se había hundido en su asiento y dijo: «Continúa». Mientras pasábamos por el magnífico paisaje, le mencioné lo insignificantes que éramos los seres humanos en este pequeño planeta, incluso si algunas personas engreídas creían que eran todos importantes como dioses. Si captó mi mensaje, no lo sé, pero preguntó: «¿Tienes alguna idea de quién lo creó todo?». «No, ¿cómo podría saberlo? Pero puedo entender que a lo largo de las edades la gente ha llamado, y todavía llama, a lo que es tan místicamente incomprensible: Dios». «¿Eres religioso?», preguntó. No en el sentido de la iglesia organizada y de arrodillarse y hacer hocus pocus, pero aún así crees.
¿Cómo podría no hacerlo cuando no sé de qué se trata todo esto? Cuando miro toda esta increíble belleza y simplemente no puedo encontrar una explicación para esta creación. Es demasiado, ¿verdad?, dijo. Y luego pasamos por las primeras casas del casco antiguo de Stary Krim, que alguna vez había sido la capital de Crimea, y rugimos ruidosamente sobre sus adoquines gastados para despertar a la soldadesca alemana y a la población. Entramos en la plaza del mercado, y él me indicó que me detuviera junto a una ruina de un monumento, y se quitó ese manto pensativo y volvió a ser todo un soldado. Hasta aquí el video de hoy. Recuerda suscribirte y dejar tu like para que sigamos trayendo contenido para todos ustedes. Hasta la próxima.